Bien, pues buenas noches Javier. Buenas noches, profesora. Pues bueno, con el gusto de saludarte nuevamente y ahora sí, pues vamos a continuar en donde nos habíamos quedado. Acabo de compartir precisamente la diapositiva en la que nos quedamos. Y bueno, la terminamos, me parece que terminamos hasta el último artículo. Quedó pendiente entonces la siguiente. Recordando que obviamente el fundamento del Código Civil Federal viene hasta el final, ¿no? En temas de tratar sobre la transmisión de las obligaciones, hemos hablado un recuento del origen de las obligaciones y en este momento, pues bueno, estamos tratando un tema importante sobre lo que es la transmisión de las obligaciones y a su vez también vamos a referirnos ya en los últimos temas sobre la terminación de las obligaciones y en su oportunidad, bueno, de ser posible, también actos válidos o nulidad absoluta y nulidad relativa. Bien, entonces, dentro de este apartado, terminamos esta presentación de diapositivas y voy a compartir una también interesante, un material, me parece que un poquito didáctico, en el sentido de que proviene de la Casa de Estudios de la UNAM, en donde pues está tipo folleto. La lectura es tipo folleto, pero es un PDF muy interesante también que voy a subir a la plataforma como en contenido en el apartado de recursos y también pues bueno, vamos a analizarlo en el tema, este tema importante de transmisión de las obligaciones. Transmisión así como de las deudas, subrogación, que es el tema que vamos a ver en esa diapositiva. En caso de terminar en este momento y que no haya dudas, pues estos artículos del Código Civil Federal. A su vez también me parece muy interesante porque pues en ese apartado, vaya, contenido de la UNAM que estoy comentando, aparecen inclusive otros artículos que mencionan otras legislaciones, para lo cual pues, se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque podemos hacer la comparativa entre las legislaciones de diferentes estados, ¿no? Inclusive, bueno, pues aquí estamos analizando el Código Civil Federal, recordando que es una aplicación para toda la entidad de la República. Sin embargo, bueno, pues también tenemos códigos civiles locales. Lo he mencionado muchísimas veces y eso no quiero pues que quede la menor duda, ¿no? Entonces, tenemos que el cedente del derecho de una herencia, en este caso estamos hablando precisamente cuál es el derecho, pues la herencia, sin enumerar las cosas que se compone, solo está obligado a responder en su calidad de heredero. Mencionaba yo anteriormente en la sesión clase pasada que no solamente se tiene, pues cuando se hereda, uno piensa que evidentemente pues heredas única y exclusivamente los derechos. No, sino también se heredan las obligaciones. Entonces, en ese sentido, podemos observar que entonces las obligaciones por cada heredero, por supuesto, tiene que primero adjudicarse. Para ello, bueno, pues no es tan sencillo, tiene que existir un proceso. Cuando una persona fallece, lo que se tiene que hacer, evidentemente, bueno, es investigar o saber de primera mano si hay un testamento o no. Si es que existe un testamento, bueno, pues con conocimiento de causa, pues vamos a iniciar o se tiene que iniciar un juicio sucesorio testamentario. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque existe un testamento en el sentido de que si no existiera o si no tuviéramos conocimiento de que existe un testamento cuando una persona fallece, entonces de todas maneras se tiene que abrir la sucesión si es que la persona evidentemente pues tiene eh, algo que heredar, ¿no? Y cuando menciono algo pues son bienes, propiedades e inclusive obligaciones. Entonces pues
que se aperture un juicio sucesorio, pues ya dependería si es que existe un testamento o no existe un testamento. En caso de la inexistencia del testamento, o qué pasa si desconozco si existe o no existe testamento, bueno, pues se abre la sucesión intestamentaria o también denominada sucesión legítima. Para ello, uno de los principales, uno de los primeros pasos que se da en este tipo de juicios es que se manda un oficio o la autoridad judicial manda un oficio solicitando la información al Archivo General de Notarías o al registro público para que evidentemente pues puedan expedir sí a favor del decuyus, quien es el decuyus, la persona que falleció, a la persona que evidentemente pues estamos tratando de averiguar si tiene o no testamento, justamente tiene registrado o hay la existencia de algún tipo de testamento. Entonces, estas instituciones, el Archivo General de Notarías, bueno, pues es un archivo general que se encuentra, pues evidentemente concentrado. Para el Estado de México se encuentra en Toluca. Entonces, pero de ahí se mandan, todas las notarías del Estado, pues mandan, evidentemente, si es que existe el registro de alguno de los testamentos, ¿no? Y también pudiera ser que en el registro público de la propiedad se encuentre registrado algún testamento. Entonces, de ser así, pues evidentemente cambia la situación, porque de hablarse de una sucesión legítima, una sucesión intestamentaria, se convertiría en una sucesión testamentaria. Los pasos son diferentes, evidentemente, toda vez que cuando existe un testamento, lo que se pretende, pues, es darle lectura al mismo y hacerlo cumplir en la medida de lo posible. Digo en la medida de lo posible porque de repente también existen, bueno, pues los presuntos herederos o personas que no se encuentran dentro de lo que es el testamento como herederos o como legatarios, evidentemente tienen, hay una calidad que distingue a los herederos de los legatarios, pero bueno, eso no es tema en este momento. Si no, si por ejemplo yo creo o considero tener derecho de ser parte de lo que es una masa hereditaria y no figuro, si es que se encuentra un testamento y no figuro en testamento, digamos que pues ¿por qué? Porque soy la hija, ¿no? Del de cuyos, entonces tengo derecho, manifiesto ese derecho ante la autoridad judicial y en ese momento, bueno, pues ya es cuando se inicia la impugnación a lo mejor del testamento. ¿Por qué? Porque yo no aparezco como coheredera o como colegataria, ¿no? Que en este caso el co es porque existen más personas, pero no estoy dentro de ellos yo, ¿no? Entonces ahí es cuando se inicia la situación. Pero bueno, entonces dentro del testamento, o si es que existe o no existe, pero existe algo que heredar, ese algo pueden ser derechos y pueden ser también obligaciones. Aquí no lo dice el artículo 2047, dice que el que cede su derecho a una herencia sin enumerar las cosas que ésta compone, solo está obligado a responder de su calidad de heredero. Bueno, entonces, si el cedente se hubiera aprovechado, el que cede su derecho a una herencia sin enumerar las cosas de que ésta se compone, solo está obligado a responder de su calidad de heredero. Si el cedente se hubiera aprovechado de algunos frutos o percibido alguna cosa de la herencia que se diere, deberá abonarla al cesionario si no hubiere pactado lo contrario. Bueno, pues aquí depende también, ¿no? A lo mejor me puedo estar refiriendo a unas rentas, cuáles son los frutos, evidentemente, que pueden dejar algunos bienes, pues en efecto, ¿no? Pueden ser algunas rentas de alguna propiedad que se esté arrendando, de un vehículo, etcétera, ¿no? Podemos ponerlo o dejarlo pues con ese ejemplo. En el siguiente párrafo nos menciona que el cesionario debe, por su parte, satisfacer al cedente todo lo que haya pagado por las deudas o cargas de la herencia y sus propios créditos contra ella, salvo lo hubiere pactado en contrario. Esta última palabrita después de la coma, que no, ya no la encontramos dos veces casi seguidas en el párrafo anterior, si no se hubiera pactado lo contrario, salvo se hubiera pactado lo contrario, pues evidentemente significa a la literalidad de las cosas es salvo si no, entonces quiere decir que se tiene que hacer como menciona el párrafo que evidentemente pudiera estar negando, es decir, si el cedente se aprovechó de algunos frutos, es decir, algunas rentas, por decirlo, o percibió alguna cosa de la herencia,
al que se diere, deberá abonarla al cesionario. Es decir, pues yo tenía, evidentemente, soy la heredera, pero quiero ceder la herencia. Entonces, pero recibí algunas rentas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, bueno, pues esas rentas se las tendría yo que abonar a la persona que le estoy cediendo mis derechos como heredera, salvo, dice, si no se hubiera pactado lo contrario. Es decir, yo me quedo con los frutos y a partir del momento de la cesión pudiera hacer también un trato. Tú empiezas a cobrar evidentemente pues los frutos o las rentas o percibir precisamente esos derechos que se tienen a partir de que el cesionario aceptó y bueno, se hizo el acto jurídico, ¿no? De ceder precisamente ese derecho. A eso se refiere con salvo pacto en contrario, es decir, yo pacté que yo me las quedo o yo pacté que se las voy a entregar todas íntegras, eso es lo que se refiere el pacto en contrario. Entonces, se cumple la disposición legal, salvo nosotros hayamos realizado un pacto o un acuerdo, hayamos modificado alguna circunstancia que evidentemente pues el artículo me está diciendo lo contrario. Por eso dice salvo pacto en contrario. Entonces me da esa permisibilidad la propia ley de poder pues ajustarme, ¿no? Por eso yo creo que he sido bastante insistente con lo que es la libertad contractual. Entonces, parte de ello, en una sesión, la transmisión de las obligaciones también se da por consentimiento de las partes. Entonces, yo no puedo transmitirle ni derechos ni obligaciones a una persona que no los quiere recibir o que no se quiere obligar. ¿Sale? Entonces, a menos uno de los orígenes o fuentes de las obligaciones, los hemos mencionado, pues es por contratos, ¿no? Un contrato es un acto jurídico, el acto jurídico es una manifestación de la voluntad externa, evidentemente, pues creando consecuencias en el campo del derecho. Otra de las fuentes de las obligaciones es que la propia ley te obligue. Entonces, que sea por origen de que yo misma me quiero obligar. ¿No? ¿Por qué? Porque a su vez también voy a recibir un derecho o que a su vez yo caiga en un supuesto jurídico en el cual pues la ley pues me está obligando, ¿no? Por ley, por disposición jurídica, por disposición legal, por la normatividad que nos rige, estoy obligada a hacer X o Y situación. Por ejemplo, bueno, pues digamos que no creo encontrar mejores ejemplos que los impuestos. Entonces, el impuesto en realidad está fundado en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, si nos remitimos al 31, son obligaciones de los ciudadanos las siguientes. Entonces, se empieza a enumerar. En la fracción cuarta tenemos a los impuestos, ¿no? A contribuir con el gasto público de las entidades federales, estatales y municipales a las que cause o genere la persona o el ciudadano. Entonces, pues tenemos esa obligación. Esa obligación no es porque dije, yo pacté directamente con algún representante del gobierno que iba yo a dar impuestos sobre todas las adquisiciones que yo tuviera. Entonces, no es de esta manera. Mi obligación están haciendo por parte de la ley, que se entienda. Entonces, si no es la ley la que me obliga, es porque yo lo estoy acordando y esas son, yo creo que, pues, por ahí refrescando un poquito lo que hemos visto anteriormente, parte de las fuentes de las obligaciones. Entonces, en la transmisión, pues es exactamente lo mismo. Tenemos que estar de acuerdo a menos que evidentemente, pues yo no voy a aceptar algún derecho o algún beneficio si con ello a lo mejor quiero el beneficio, pero no quiero la obligación. Entonces, si van de la mano, es decir, si aceptas, pues te tienes que obligar a pagar, si aceptas, te tienes que obligar a pasar una pensión, si aceptas, te tienes que obligar a pagar la hipoteca, se acepta, bueno, yo no quiero, ¿saben? Porque esos son problemas, de todas maneras, bueno, pues vislumbro, ¿no? Si es conveniente o no es conveniente, si acepto o no acepto, entonces me niego totalmente. Así como también existen, por ejemplo, aunque que los testamentos aquí, yo creo que cabe el paréntesis mencionarlo, que en una herencia, ¿qué pasa? Eso también es a lo mejor común, ¿no? Que entre los hijos o entre los herederos que se encuentren ahí no quieran, por alguna razón, situación
de orgullo o de lo que sea, o que no lo necesitan, o lo que fuere, ¿no? El motivo que fuera, en realidad no es necesario expresarlo, pero no aceptan la herencia a pesar de que ya está estipulado, porque en su momento, adelantándome un poquito a contratos, se va a ver la donación y evidentemente pues es una parte importante de la transmisión unilateral de los derechos y también de las obligaciones. ¿Por qué unilateral? Porque es mi voluntad. Yo, por ejemplo, si hago mi testamento, bueno, pues yo a nadie le estoy consultando, ni tampoco le estoy preguntando a fulanito, sutanito, perenganito, si es que van a aceptar. Simplemente los coloco porque esa es mi voluntad y a lo mejor ni se enteran en vida, ¿no? Sino hasta que la lectura del testamento, pues cada quien tuvo una parte y qué fue lo que tuvo y bueno, X o Y, si están de acuerdo, para el que evidentemente pues realizó el acto jurídico. Ahora bien, tampoco nos están obligados a recibir pues la herencia. Se puede, hay un acto jurídico que se denomina repudio. Entonces pueden repudiar la herencia, ¿no? En favor a lo mejor de un tercero o repudiarla y ya que se reparte, entonces si son tres, por ejemplo, tres herederos y uno de ellos repudia su parte, entonces esa parte se divide entre pues los dos restantes, ¿no? Si es que no hubiera alguien más con mejor derecho, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Entonces así pasa, ¿no? Tanto derechos como obligaciones. Yo pude haber heredado una casa, pero pues esa casa a lo mejor la tuve que hipotecar por una cuestión económica y al final del día ya no terminé de pagar la hipoteca, pero entró dentro de mi testamento o entra todavía dentro de mis propiedades, fallezco, entonces una vez que, ¿qué pasa con esa propiedad? Bueno, la deuda no se va a saldar solita, entonces alguien lo tiene que hacer. ¿Quién es ese alguien? Ve regularmente cuando se trata de ese tipo de situaciones, en lo que queda en el stand-by de quién es o de a quiénes se les quedó, pues se denomina, en lo que se decide precisamente, se adjudica la propiedad a los herederos o los legatarios, pues hay una figura denominada albacea, que es quien administra la masa hereditaria. Entonces, si es parte de eso, entonces el albacea, como administrador, tiene que hacer pago de la hipoteca. ¿Y cómo la va a pagar? Bueno, pues con la misma masa hereditaria. Entonces, se hace el saldo si se puede, pues evidentemente, como sea posible, ¿no? También, si fue a plazos, pues tiene que estar pagando o no, si fue en mensualidades o si la tiene ya que liquidar o si hay intereses, bueno, pues todo esto se tiene que cuidar porque ese es el trabajo de un albacea. Y también el albacea tiene que rendir cuentas, a su vez también, digo, gratis no es, ¿no? Entonces, pues también tiene que recibir de alguna manera algunos honorarios por su albaceazgo. Entonces, dentro de todo lo que se realiza, eso es a lo que se le carga o no se le puede cargar, por ejemplo, las obligaciones, ¿no? Por eso aquí dice haya pagado las deudas o cargas de la herencia. Eso es a lo que se refiere, ya materializándose esta circunstancia. Y dice sus propios créditos contra ella, ¿no? También pudiera ser que existe a lo mejor pues una pensión alimenticia pendiente, pues a lo mejor de la hipoteca un crédito bancario, bueno, lo que hubiere se tiene que saldar con la masa hereditaria. Dice, salvo si se hubiere pactado lo contrario. Bueno, pues ahí tenemos precisamente lo que mencionaba, ¿no? Si la sesión fuera gratuita, aquí es una circunstancia particular porque yo puedo ceder los derechos, pero puedo ceder los derechos porque me los compraron. Ojo, como cuando cedes los derechos pues, de la factura, ¿no? De tu coche, a menos que lo quieras regalar, pero pues, regularmente es por una compra y venta, ¿no? Entonces, dame el dinero o deposítame una vez hecho eso, cedo los derechos en favor de fulanito de tal, ¿no? En calidad de propietario a fulanito de tal, en fecha tal, y pongo mi nombre completo, mi firma, y ahí te va. Esa es la sesión que hace valer. Pero esta sesión no a la persona que le cedí los derechos, pues no le salió gratis, me lo tuvo que pagar, ¿no? Entonces, aquí en este último párrafo, en el artículo 2050, me menciona, si la sesión fuera gratuita, es decir, de buena onda, es decir, no te voy a cobrar absolutamente nada, te estoy cediendo mis derechos de esto o esto, sin alguna contraprestación a cambio, ¿no? Es decir, a eso es a título gratuito.
el cedente no será responsable para con el cesionario ni por la existencia del crédito ni por la solvencia del deudor. Entonces, aquí, bueno, es distinto, ¿no? Porque no le estoy vendiendo la deuda, por ejemplo, un crédito, pues es una deuda. No le estoy vendiendo la deuda. Si le estuviera vendiendo la deuda, ¿sabes qué? Mira, Luis me debe 20,000 pesos. ¿Qué onda? Y pues con intereses, ¿no? Te cedo la deuda, este, tú me das, no sé, a lo mejor 18,000 o me das los 20 y te cobras los intereses y allá tú ves. Eso es una contraprestación, ¿no? Yo necesito recuperar pues mi dinero de alguna manera, este, y la estoy cediendo. Entonces, en ese sentido sí me tengo que hacer responsable, dado lo que veníamos leyendo en artículos anteriores. Entonces, sí responde por la solvencia, salvo hasta qué punto, pues hasta que lo pacten. ¿Sabes qué? Mira, yo te respondo por durante 6 meses, ¿no? Que es lo que le falta por pagar o no sé, ¿no? Si se alarga más, y bueno, ya lo que suceda, hasta 6 meses puedo responder por la solvencia de mi deudor, ¿no? Pero si es a título gratuito, ¿sabes qué? Mira, fulanito me debe 5,000 pesos, tú cóbrale, este, sin absolutamente nada a cambio. Entonces, no le estoy pidiendo nada. Entonces, ya tengo algo que me cedieron, ¿no? Que es un derecho de cobro a una persona, pero evidentemente quien me lo cedió a ser a título gratuito, es decir, de buena onda, pues no le voy a estar haciendo que se haga responsable por la existencia después del crédito ni la solvencia del deudor. ¿Por qué? Pues porque es a título gratuito precisamente. No hubo algo que me esté afectando, sino pues al contrario, ¿no? Si puedo recuperar el crédito, pues excelente. Y si tiene intereses, pues mucho mejor, ¿no? Ahora, de la cesión de las deudas. Esto está regulado por el artículo 2051 al 2054, igual del Código Civil Federal. Tenemos que para que haya una sustitución de deudor es necesario que el acreedor consienta expresa tácitamente. Entonces, aquí es diferente, ¿eh? Aquí estoy transmitiendo, tenemos la transmisión de los derechos, parte de lo que son, evidentemente, hablar de obligaciones, y yo creo que indiscutiblemente tenemos que hablar de derechos. Entonces yo puedo transmitir también, así como estoy hablando de derechos de una deuda, y que se le tiene que notificar al deudor, evidentemente, que si no se le notifica, este, pues el deudor puede pagar o solventar su deuda al, bueno, vaya, cubriéndolo o pagándole al acreedor primario, ¿no? Que vengan otras dos personas, otro fulano, otra fulana que me venga a cobrar una deuda que yo ni los conozco y que yo tengo con fulanito de tal, aunque se hayan cedido, o que hayan transmitido ese derecho, por ejemplo, eh, yo como deudor también tengo derechos, ¿no? Entonces a mí jamás se me notificó. Si bien es cierto que no se necesita como que el consentimiento expreso del deudor, porque evidentemente es el acreedor quien tiene pues el mejor derecho. ¿Por qué? Pues porque ya dio una prestación económica, ¿no? Entonces tiene derecho a que se le reembolse o que se le devuelva esa cantidad. Entonces ese es su derecho, y a lo mejor también con intereses, ¿no? ¿Por qué? Porque así se pactó, a lo mejor sin intereses, pero ese es su derecho intacto del acreedor. Entonces no tiene por qué estar pidiendo el consentimiento del deudor, a menos que se haya pactado desde un principio. ¿Sabes qué? Mira, tú vas a ser a la única persona a la que yo le voy a pagar, a nadie más, ¿no? Pudiera ser, pero ¿qué pasa si yo deudora, yo estoy en mi calidad de deudora, tengo una deuda con, ahora pues se invierten los papeles, ¿no? A lo mejor mencioné de ejemplo a Luis, ahora pues yo soy la que le debo a Luis, ¿no? ¿Qué pasa? Le debo 10,000 pesos. ¿Qué pasa con con los 10,000 pesos de Luis, ¿no? A lo mejor, bueno, yo solicité ese préstamo pues porque a lo mejor también en ese momento pues yo soy acreedora de otras deudas, ¿no? O de otros créditos, ¿no? Que a lo mejor a mí me deben, María, a mí me debe Pedrito. Entonces entre María y Pedrito me deben, 13,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Yo le debo a Luis 10,000. Entonces, bueno, pues ya Luis me está cobrando y sabes que no.
no me han pagado, no tengo ingresos, lo que fuere, ¿no? En ese momento se puede, sabes que, mira, mejor voy a ceder la deuda, ya Pedrito, ya no me pagues a mí, sino que pues págale directamente a Luis, es decir, conmigo vas a estar saldado, o sea, yo no le voy a deber a Luis, ni me van a deber, si es que se logra esa transmisión de la deuda, ¿no? Es decir, yo ya no voy a extinguir, ahí sí, pudiera ser extinguir mi obligación para con Luis y extinguir la obligación de Pedrito, ¿para qué? Pues para que no me pague a mí, sino que ya entre ellos pues se arreglen, ¿no? Pero aquí sí es necesaria evidentemente, pues que el acreedor consienta expresa o tácitamente. Es decir, ¿sabes qué? Mira, yo hablo con Luis, mira, fulanito me debe tanto dinero, ¿y qué garantía tienes? Ah, bueno, pues tengo un pagaré, ¿te sirve? Sí, cédeme los derechos. Ese es un consentimiento, evidentemente, pues, se dice expreso cuando no hay señales de alguna equivocación o malentendido. Y el tácito es cuando se entiende que lo está aceptando, que pudiera ser, ¿no? Que en algún momento Luis me haya dicho, ¿sabes qué? Mira, me pagas tú o a ver quién me paga, ¿no? Pero de que me cobro, me cobro. Entonces pudiera ser que yo entienda que, bueno, pues si no soy yo, pues va a ser fulanito que de todas maneras me debe dinero y pues mejor que se lo pague a él, ¿no? Pudiera yo entenderlo eso como un consentimiento tácito, aunque directamente no le estoy diciendo, pero pues él quiere que se le pague, no le importa a quién. Bueno, a esa es la parte, ¿no? Pero evidentemente pues es mucho mejor si es expreso. Todo es mucho mejor si es expreso. Ahora, se presume que el acreedor consiente la sustitución del deudor cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, como pago de réditos, pagos parciales, periódicos, siempre que lo haga en nombre propio y no por cuenta del deudor primitivo. Entonces, entiéndase este artículo 2052 que menciona que evidentemente la presunción, esta es una presunción legal, sí quiero que quede muy claro, cuando en un procedimiento judicial de cualquier materia, de cualquier índole, civil, penal, laboral, familiar, mercantil, en este caso, pues vamos a adentrarnos al civil, yo menciono, ofrezco una prueba presuncional. Existen dos presuncionales, ya lo había mencionado, la presuncional legal y la presuncional humana. Me voy a concentrar en la presuncional legal. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando la ley presume, evidentemente, pues que se dan las circunstancias. ¿Por qué? Porque así expresamente, pues viene redactado. Como por ejemplo este artículo 2052, literal, se presume que el acreedor, entonces es una presunción legal, ¿por qué? Porque viene en el artículo 2052 del Código Civil Federal. Entonces es una presunción legal. Se presume que el acreedor consiente la sustitución del deudor cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor primario, como el pago de réditos, que son los intereses, evidentemente, pagos parciales de la deuda, es decir, el crédito original, por ejemplo, pagos periódicos, pero siempre y cuando lo haga a nombre propio y no a nombre del deudor primitivo. ¿Por qué? Porque se entiende entonces, si yo voy y le digo, ¿sabes qué? Mira, pues yo te voy a cubrir la mensualidad o los 3 meses que lleva atrasado María, ¿no? Por ejemplo, que te debe dinero. Entonces lo estoy haciendo, ya lo estoy diciendo que lo va a hacer a nombre de. Entonces, creo que la claridad es bastante necesaria, bastante buena. ¿Sabes qué? Mira, te voy a pagar. Sé que tienes una deuda con fulanita de tal. Este, quiero adquirir los derechos de esa deuda, yo le quiero cobrar o etcétera. Mira, yo te doy las parcialidades, pero que se entienda, ¿no? Que es a nombre propio. Sabes que, mira, fulanita no me ha dado y quiero que a lo mejor pues que crezca la deuda, si es que ya me debe algo, no sé, la situación que sea, pero siempre y cuando sea a nombre propio, que se entienda que sea a nombre propio y no que vaya de parte del deudor primitivo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en ese momento pues se entiende que el deudor primitivo es el que está cubriendo. Eh, o cumpliendo con sus obligaciones. Tenemos en el artículo 2053 que el acreedor que exonera al antiguo deudor, aceptando otro en su lugar, no puede repetir contra el primero,
si el nuevo se encuentra insolvente, salvo convenio en contrario. Es lo mismo que salvo pacto en contrario, es decir, el acreedor, vaya, ya aceptó, ¿no? Evidentemente, pues que mi deuda se la pague fulanito. Ahora, ¿qué pasa si en algún momento pues fulanito ya se queda insolvente o ya no le termino de pagar y quiere regresar otra vez conmigo? ¿Sabes qué? Mira, no me terminó de pagar, me debe todavía 3,000 pesos, pues págamelos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú eras el deudor primario. En ese momento, bueno, pues no hay cabida para un regreso porque evidentemente pues ya fue algo que fue pactado. A menos, repito, voy con la claridad nuevamente, a menos que haya dicho, sabes que, mira, te la va a terminar de pagar fulanito y si no te la termina de pagar, pues ahora sí regresas conmigo. Ahí sí hay un consentimiento entre acreedor y deudor, el deudor primario, de que si el deudor secundario no paga, pues el deudor primario se va a tener que hacer cargo de la deuda. Ahí sí. Pero si no, entonces el acreedor antiguo, pues una vez que aceptó, pues ya fue, ¿no? Entonces, si está insolvente el deudor secundario o el segundo deudor, el tercero, o las veces que se hayan cedido la deuda, ese ya no es asunto de deudores anteriores, a menos que así lo hayan convenido, a menos que lo hayan convenido así. Entonces, el siguiente y último artículo de por lo menos esta diapositiva tenemos que es el 2054. Digo, cuando el deudor y el que pretenda sustituirlo fijen un plazo al acreedor para que manifieste su conformidad con la sustitución, pasado este plazo sin que el acreedor haya hecho conocer su determinación, se presume que se rehúsa, ¿no? Entonces ahí sí hay otra presunción. Dentro del propio artículo 2054 hay otra presunción legal, pero esta presunción es en contrario, ¿no? Hagan de cuenta. Si tengo, pues yo deudora con Luis, pacté pues con Fanny, por ejemplo, que ambas voy a sustituirle mi deuda, ¿no? Entonces le damos un plazo, ya le notificamos a Luis, al acreedor, respóndenos en 5 días, ¿no? O a lo mejor en una semana. Entonces, pasado esa semana, si no contesta, evidentemente tiene que tener el consentimiento, ya lo vimos, aquí está en el primer párrafo, así lo menciona la ley, pero si no se manifiesta, hay una cosa que se denomina, y es muy interesante, son figuras jurídicas también interesantes, pero son regularmente en materia o administrativa o fiscal. Aquí estamos en materia civil. Entonces, no quiero revolver, pero creo que se adecua un poquito a esto que se llama afirmativa ficta o negativa ficta. Entonces, eso quiere decir con la parte ficta es muy importante porque lo ficto, evidentemente, aquí me está diciendo expresa o tácitamente. Entonces, lo ficto es básicamente un símil o un sinónimo o es lo mismo que decir tácitamente. Entonces, es una presunción, es decir, yo por omitir responder, por evadir, no lo sé, por no contestar. Entonces, al final del día, esa no respuesta, esa no reacción, me está provocando, digo, al final del día una respuesta, o es sí o es no. Entonces, y ahí es donde viene también un dicho popular que se llama el que calla otorga. Si aplicamos ese dicho popular en materia legal, pues ahí se le denominaría afirmativa ficta, porque si callo, entonces estoy otorgando lo que se me está pidiendo, sí, lo que se me está solicitando. Pero si callo, hay otra figura que es mucho más conocida y que se aplica más en materia fiscal, que se denomina negativa ficta. Pero son figuras jurídicas administrativa o fiscal, ¿eh? Esto no está aplicando en materia civil, pero quiero ponerlo de referencia o como ejemplo para que se entienda y a su vez a lo mejor para que ciertas figuras de otras materias pues a lo mejor vayan quedando un poquito más claras y cuando las vean ya de lleno pues se acuerden, ¿no? De que, bueno, ya sé lo que significa una voluntad ficta, una voluntad tácita, una voluntad expresa, entonces me doy una idea. ¿Por qué? Porque el tema ya lo había tocado, ¿no? Entonces ese también es mi finalidad, ¿no? Al final del día, pues a lo mejor tratar de expandirnos o de ver cómo está interrelacionada la rama civil con otras ramas o cómo figuras jurídicas son similares
se parecen, son análogas, pero evidentemente pues su regulación está en su propia ley, ¿no? No puedo tratar de invocar aquí en materia civil una afirmativa ficta porque pues la autoridad a la que se la trate de invocar, pues me vas a, pues, ¿sabes qué? Mira, no sé en qué, pues no sé de dónde hayas sacado eso, en qué escuela estudiaste, quién te lo dijo, pero pues así no es la circunstancia o la situación, ¿no? Sino que uno se tiene que apegar precisamente a los lineamientos legales. Estos son los lineamientos legales y en este caso, pues si el acreedor no me contesta en el plazo que yo le señalé con mi deudor sustituto, se entiende que no quiere la sustitución, entonces no se hace la sustitución de la deuda sin consentimiento del acreedor, ¿sale? A lo mejor no me dijo que no expresamente, pero no me contestó, entonces se está rehusando, ¿no? Aquí es muy clara la ley, está presumiendo que no quiere. Entonces, se respeta. Hay diferencia de cuando se transmiten la deuda, vaya, el crédito entre acreedores, ¿no? Ahí sí es distinto. El deudor no tiene por qué ponerse como que al brinco tanto, a menos que ahí tiene algunos candaditos de que no se ha notificado, pero bueno, basta con que se le notifique y punto. Aquí no se necesita su consentimiento, como el 2051 lo expresa, pues muy claro, ¿no? Entonces nos pasamos a la siguiente, que es lo mismo, precisamente, bueno, en el mismo tema o en la misma tesitura de la cesión de las deudas, tenemos que el deudor sustituto, en caso de que lo haya, precisamente, pues queda obligado en los términos en lo que estaba el deudor primitivo. También se puede denominar deudor primario, ¿no? Pero cuando un tercero ha constituido fianza, prenda o hipoteca para garantizar la deuda, estas garantías cesan la sustitución del deudor, a menos que el tercero consienta que continúen. ¿Qué quiere decir esto en palabras terrenales? Bueno, pues básicamente aquí hay un fiador, ¿no? Hagan de cuenta, yo soy la deudora primaria, ¿no? O la que primero adquirió, pues precisamente esa obligación o esa deuda. Yo tengo la carga de pagarle a Luis los 5,000 pesos que hemos estado mencionando, la cantidad que ustedes quieran, ¿no? Entonces, de esos 5,000 pesos, a lo mejor Luis no me quería prestar, salvo yo le tuviera, pues, un fiador, ¿no? Sabes que si te los presto, pero pues si tú no te haces cargo, ¿quién me va a responder? Antes de que te los preste, pues necesito que tengas un fiador, ¿no? Eh, por ejemplo, es una figura de garantía, el fiador. ¿Sabes qué? Mira, le voy a decir a mi hermano, ¿no? Por ejemplo, si yo no te pago, pues mi hermana. Entonces, ahí evidentemente el fiador tiene que consentir. Eso es obvio, porque no le puedo echar yo una responsabilidad o una obligación sin que alguien la acepte. Entonces, es igual, es un acuerdo de voluntad. ¿Sabes qué? Aquí con mi hermano presente, frente a ti, Luis, pues si yo no te pago en unos 2 meses, se va a hacer cargo mi fiador. Entonces, bueno, a lo mejor en ese momento, pues todos aceptan, ¿no? Y se hace el préstamo, se da origen al crédito, entonces pasa un mes y yo quiero, a lo mejor, pues en ese mes transmitir la deuda a otra persona. Entonces, evidentemente ahí sí tengo, pues número uno, que notificarle al acreedor. ¿Por qué? Pues porque voy a sustituir la deuda. Si el acreedor me dice, ahora le va, pero falta tu fiador. ¿Qué onda, no? El fiador, pues, ¿qué pasa, no? Si tú estás sustituyendo, ahora, pues, tu hermano se tiene que hacer cargo de la deuda si, como lo pactamos, ¿no? Si en 2 meses no me pagas o no se cubre la deuda, pues entonces entra el fiador. Que sí, a lo mejor sí tiene con qué o ya puso, hay otros medios de garantía como lo es la prenda, que es dejar en garantía un objeto bien mueble, forzosamente tiene que ser mueble cuando es una prenda o una hipoteca. Bueno, en este caso, para mi ejemplo de 5,000 pesos es, yo creo que muy eh, sobrevalorado, ¿no? La hipoteca para un préstamo de 5,000 pesos, pero digamos que fueran de 500,000 pesos. Ah, bueno, pues ahí sí, ¿no? Y depende del valor también de la propiedad. Entonces, ahí sí se podría dejar la hipoteca como garantía, es decir, pues un bien inmueble, ¿no? Como garantía de la deuda, si yo no pago de forma en que me obligué,
bueno, pues la garantía se hace efectiva. En el plazo en el que conviene, se hace efectiva la garantía y entonces el acreedor se puede cobrar con lo que haya quedado en garantía, que puede ser una fianza, que puede ser una prenda, que puede ser una hipoteca. Bueno, en cuestión de deudas es importante tratarlo y es importante que todo quede claro y es importante más todavía que tengamos presentes los lineamientos jurídicos de qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, qué pasa si algo se omite, entonces la ley entra por ahí a suplir, ¿no? Hemos hablado mucho sobre omisiones en caso de que no, la ley dice se presume esto, se presume lo otro, entonces en caso de ciertas omisiones no es que quede volando el asunto, sino que entonces si no es una, se aplican de diferente manera, pero bueno, pues el acto jurídico tiene que ser regulado y evidentemente cuando nace un derecho o una obligación, la naturaleza es que se extinga, ¿no? Como todo. Entonces, que se transmita, que se extinga, hay una temporalidad, a menos que sea, pues, evidentemente una obligación. Y eso, yo creo que sigue habiendo temporalidad, ¿no? Que es de por vida. Y, ¿Y cuál es la temporalidad? Pues cuando se extingue la vida de la persona obligada o la persona que tenía derecho. Entonces, en ese momento, pues, está la extinción de la obligación o del derecho. Entonces, todo tiene una temporalidad, ¿no? Hasta nosotros, pero bueno, así las cosas cuando se trata. Entonces, en este ejemplo como tal, mi hermano, quien era o tiene la calidad todavía de fiador, tiene que estar consciente, sabes que, mira, voy a hacer la deuda, eh, ya pasó un mes, tú te obligaste por 2 meses, a lo mejor fulanita me debe un dinero, ella lo va a pagar y si no lo paga, evidentemente, pues parte de lo que era de que el acreedor haya aceptado a lo mejor la sustitución del deudor primario, era ¿por qué? Porque si fulanita no te responde, pues te voy a tener que, o sea, regresa a mí, ¿no? Y regresando a mí, a lo mejor el fiador también pasa lo mismo, ¿no? Si no puede la deudora sustituta, bueno, pues entonces el fiador que al principio estuvo de acuerdo y que también estuvo de acuerdo con la sustitución del deudor, pues va a tenerse que hacer responsable del pago de la deuda. Entonces ya hay tres personas, ¿no? Si no es Juan, es Pedro quien me tiene que pagar, pero alguien me tiene que pagar, ¿no? Entonces, esa es la postura en lo que son la transmisión de tanto de derechos, de créditos, en específico de créditos, estamos tratando sobre créditos, y también, evidentemente, pues, eh, créditos como derechos y créditos como deudas, ¿no? Aquí ya tenemos dos posturas, el que debe y al que le deben. Y ahí se acabó. ¿Se pueden sustituir ambos? Sí, pero tienen sus propios lineamientos, ¿no? Cada uno. Pero bueno, el siguiente artículo, que es el 256 o 2056 del Código Civil Federal, menciona que el deudor sustituto puede oponer al acreedor las excepciones que se originen de la naturaleza de la deuda y las que le sean personales, pero no puede oponer las que sean personales del deudor primitivo. Ojo ahí, y tal vez esté un poquito enredado, pero aquí ya tiene que ver más con el procedimiento. Cuando estamos hablando de un derecho de fondo, estoy hablando del Código Civil. Cuando estoy hablando de un derecho de forma o de un derecho adjetivo, se le denomina derecho sustantivo o sustancial eh, al derecho de fondo, que es este derecho, de donde estoy tomando las pautas para ejercitar mi derecho. Ahora, ¿cómo ejercito mi derecho? Aquí ya me viene qué hacer, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Ah, bueno, ya viene otro código donde me da los lineamientos procesales para poder iniciar lo que aquí en mi código civil me menciona, pero esto ya viene en el código de procedimientos civiles. Su nombre mismo me lo dice. Entonces, esta parte, esto no quiere decir que sean códigos totalmente apartes. Evidentemente están ligados, ¿no? El derecho de forma no tiene razón de ser si no encuentra el fondo, ¿no? Si no hay nada que ejercitar. ¿Cómo vas a ejercitar? ¿Cómo vas a iniciar un juicio si no hay un sustento? Entonces, para ejercitar un juicio, un procedimiento, para iniciar acción jurídica, pues necesito basarme en una ley o en unos artículos en específico. Entonces, los voy a tomar de aquí.
Este evidentemente pues es el artículo 256, bueno, 2056 del Código Civil Federal, pero que me menciona partes procesales importantes, como por ejemplo, el deudor sustituto puede oponer al acreedor las excepciones. Me está hablando de excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Se llaman, cuando yo decido ejecutar una acción, lo contrario, lo opuesto es la excepción. Entonces, acción es una, yo inicié la acción, yo inicié la demanda. Yo soy el actor o la actora. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en calidad de deudora, ¿no? A lo mejor, híjole, me demandaron. Sí, ya me demandó la deuda, ¿no? Entonces, si yo soy la deudora, entonces yo soy la demandada o deudora. Entonces, ante una acción, bueno, dicen que por ahí viene una reacción, no es una ley de física, sí, por supuesto, pero no se llama acción y reacción. En derecho se llama acción y excepción. Entonces me estoy exceptuando. Ok, me estás demandando, excepto, ¿sabes qué? Puedo poner las excepciones aquí, este artículo es muy claro. El deudor sustituto puede oponerlas al acreedor, las excepciones que se originen de la naturaleza de la deuda, ¿sale? Por ejemplo, eh, pues no sé, ¿no? Yo soy deudora sustituta y yo me obligué hasta por cierta cantidad. Yo no me obligo a lo mejor por el 100%, sino nada más por el 50%. Si el deudor, digo, si el acreedor me quiere cobrar el 100%, ¿sabes qué? Mira, me excepciono del otro 50%, yo no sé. Yo te respondo hasta donde yo me obligué, como deudora sustituta. Entonces, esa es una excepción válida, ¿no? Evidentemente. Se dicen de las personales, ¿no? Que son evidentemente, pues, las personalísimas que tiene explícitamente, pero que tienen que tener consecuencias legales. No porque me caiga gordo, ya voy a manifestar a su señoría, o al juez sabe que me cae gordo y no le quiero pagar. Esa no es una excepción personal. Son aquellas, evidentemente, que pueden influir de alguna manera, pero legalmente, o no, que pueden tener algún tipo de consecuencia o de alcance legal para que, evidentemente, pues no se pueda cumplir lo que me están demandando. ¿Sale? ¿Por qué? Por imposibilidad, por insolvencia, esta es mi insolvencia, que yo soy deudora sustituta, no quiere decir que la deudora primaria sea insolvente. O sea, yo no puedo poner excepciones que diga, pues fulanita la está pasando mal. No, son excepciones personales. Entonces, se pueden oponer las excepciones, pues que marca el código, aparte las personales, y en esa tesitura, pues obviamente, pues se contesta una demanda, ¿no? Cuando te demandan, pues lo que se hace es darle contestación a la demanda y lo que se tiene que hacer o la naturaleza de una contestación es defenderte y exceptuarte. Evidentemente, pues si hay la posibilidad, si no, pues no más, no y ya, ¿no? Y tenemos el 2057 del Código Civil Federal. ¿Cuándo se declara nula? Aquí ya estamos tratando también temas de nulidad y todavía no lo vemos de forma conceptual. Me gustaría más adelante tratarlo independientemente de que lo pudiéramos buscar como una actividad o como una tarea. Me gustaría pues también mencionarlo y que quede claro también hablar sobre la nulidad. Pero los artículos, a veces la ley no, vaya, no es como metódica en el sentido de que cualquier persona, esto lo digo pues con muchísimo respeto, que se ponga a leer un código, que se ponga a leer la Constitución, ya va a ser abogado. Para eso se necesita evidentemente pues ciertas aptitudes y conocimientos, nociones previas de interpretación, de todo lo que evidentemente pues se ve dentro de la carrera de derecho, que son figuras, que es ayuda de la doctrina, que es ayuda de la jurisprudencia, que hay cosas que evidentemente la ley trae lagunas, que la ley pues fueron superadas por algún tratado internacional. Por eso digo que no es fácil, evidentemente, darle la interpretación. Pero la propia ley ni siquiera o sea, es una maestra metódica, decir, mira, te va a decir, ¿no? Lo que es un derecho, o sea,
paso a pasito cómo van para que tú vayas entendiendo, ah, bueno, ya entendiste lo que es un acto jurídico, ya entendiste lo que es una manifestación expresa, ya entendiste lo que es una manifestación tácita, ya entendiste que las deudas se pueden ceder, todavía sin ver procesal, ya te estoy hablando de excepciones, ojo, si yo me pongo a leer y yo no he visto procesal, ningún procesal, me voy a quedar como, ¿y qué es qué carambas es una excepción? Entonces, se va a quedar esa duda, ¿no? De que pues, no entiendo que es una excepción, entiendo que es un acreedor, entiendo lo que es el deudor sustituto, pero que es una excepción. Entonces la excepción ya me está hablando de un proceso. Si inició un proceso o pongo una excepción, pero estoy tratando, no he visto procesal, por eso estoy hablando, que la ley no es una maestra de decir, mira, te voy a contar o te voy a enseñar poco a poco cómo es que tienes que tú hacerle, ¿no? Como acreedor, como deudor, como abogado. No, la ley te arroja las herramientas. Mira, te estoy arrojando ya cuestiones procesales, te estoy arrojando cuestiones de fondo, te estoy diciendo que es un sustituto, te estoy diciendo que es tácito, te estoy presumiendo, digo presumiendo en el sentido de presunción legal, te estoy hablando de una prueba presuncional legal, porque la presuncional humana igual se ve en procesal, pero cuando se conoce la teoría general del proceso, las pruebas en general, entonces la presunción humana, pues única y exclusivamente pertenece a la autoridad judicial, es decir, la autoridad que está decidiendo qué es lo que presume o qué es lo que intuye de las actitudes del actor, de las actitudes del demandado. Evidentemente, él debe ser imparcial, la autoridad debe ser imparcial. Pero viene el acreedor y me dice, ¿sabes qué? Estoy enojado porque fulanito de tal me debe dinero y no me paga y le cobro y vengo y acudo ante ti para que tú me ayudes a cobrar esa deuda. Bueno, pues el juez no puede saber, ¿no? A ver, emplázale, notifícale y que venga y tiene su garantía de audiencia, ¿no? Viene el deudor y dice, no, no es cierto, es que el acreedor está exagerando, el actor, y ya se le dio un pago, esto y esto, y lo puedo acreditar. Ah, bueno, entonces el juez no es como que se vaya o se guíe por chismes, sino estoy diciendo que intuye de acuerdo a su actuar, pero a su actuar procesal, ¿no? E inclusive, ¿no? Si titubean, si llevan testigos falsos o si lo que fuere, el juez puede darse o percatarse de eso. Entonces, él presume a razón de eso, es una presunción humana que él está teniendo y que también es un medio de prueba que se puede valorar. Solamente que ahí hay una pequeña diferencia, ¿no? Por ejemplo, lo que es en materia penal, aunque los jueces pues sepan, ¿no? Básicamente está muy, muy claro en ciertos sentidos que el imputado a lo mejor cometió el hecho delictuoso, la defensa está haciendo lo posible pues, por rescatarlo, por salvar lo que se pueda, es su trabajo, evidentemente, y la imparcialidad del juez tiene que verse de principio a fin. Pero aunque ya se sepa si hubo por ahí una violación en sus derechos, se le están violentando, no tiene una defensa adecuada, lo que fuere, ¿no? El juez está obligado, aunque sepa, sabes que no, pues aunque te dé una defensa buena, pues yo sé que lo hiciste y te voy a condenar. No es así, sino que se le tiene que respetar conforme pues a las leyes, ¿no? A los derechos también que tiene el imputado. Entonces, el juez tiene que, aunque presuma ya que hay pues culpabilidad en el imputado, ese juicio lo tiene que emitir de forma objetiva, ¿no? Entonces, objetivamente, o pues un juez que repudia, que le cae bastante mal las personas que a lo mejor eh, atentan contra la vida de otra persona, ¿no? Y le tocó un asunto así, y entonces, bueno, pues ya los sentimientos subjetivos que pueda tener como persona, los tiene que dejar de lado y sabes qué, pues sí se le está violentando este derecho, con fundamento en el artículo, con fundamento en tal, 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 este, pues bueno, empezarle a conceder esas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí se ve la imparcialidad, o se tiene que revisar la imparcialidad de los jueces, pero parte de un medio de prueba es la presunción al humana. Entonces, en este tipo de artículos, lo que me está emitiendo son muchas cosas, muchas figuras jurídicas procesales, muchas figuras jurídicas de fondo, inclusive que puedo yo relacionar y las estoy relacionando también para que de alguna manera y a lo mejor pueda haber
claridad en este sentido y que nos podamos acordar más adelante de lo que ya mencioné de la afirmativa ficta, de la negativa ficta, que no tiene nada que ver con materia civil, pero que me mencionaron que venía en fiscal y cuando vea fiscal a lo mejor cuando retome la figura o el estudio de la figura, me lo dejen investigar, ya tengo idea a qué se refiere esa figura. Entonces, hay similitud, pero evidentemente pues la regulación jurídica pertenece a otra rama, a otra especialidad, ¿sale? Entonces, en ese sentido digo, eso es lo padre, ¿no? De poder estar estudiando diversas ramas y en su momento, bueno, pues ya especializarse en algo. Pero bueno, la ley no te es tan, a veces es clara, pero a veces es confusa, ¿no? En el sentido de que voy paso a pasito en mis cuatrimestres, primero tengo que ver derecho civil, 1, 2, 3 y 4, y a lo mejor después o dentro de lo que es ahí mismo, empezar a ver teoría general del proceso o algún derecho procesal, que igualmente pues todo se inicia con el civil. En ese sentido, bueno, pues ya voy a empezar a tener nociones de algunos términos jurídicos o terminología jurídica que me empiece a familiarizar con términos jurídicos que ya me había arrojado el propio Código Civil y sin necesidad de revisar el Código Procesal. Entonces, eso es a lo que voy, ¿no? Pueden ser confusos, a lo mejor ese artículo pues, lo dejo así porque no lo entiendo. Mi, pues también mi objetivo es tratar de guiar esa parte, aunque nos adelantemos un poquito, pero quiero que ese poquito, bueno, pues eh, le dé claridad a lo que estamos viendo o que me tengan que adelantar y luego regresarme, pero para que quede muy claro lo que es la interpretación de estos artículos y poco a poco pues en ti y en los, evidentemente, pues en los que vean eh, o los que estén pues también estudiando esto, pues pueda quedar esa espinita, ¿no? De saber o de comprender la interpretación de estas circunstancias. Entonces, ahí tenemos también la parte, creo que ya pasé de diapositiva, sesión de las deudas, sustituir fijo en un plazo, en términos de la que establezca el deudor primitivo, cuando un tercero, ok, ya vimos lo de la fianza, el deudor sustituto puede poner al acreedor las excepciones, ya sé que es una excepción. Cuando se declara nula, me está hablando de nulidad, la sustitución del deudor a la antigua deuda renace con todos sus accesorios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues yo ya desde hace 3 meses le cedí la deuda a María, resulta que se declaró nula la, la transmisión, la cesión de la deuda, entonces pues María dejó de cumplir y ya se generaron intereses y ahora, bueno, al declararse nula esa sustitución, regresa a mí la deuda. ¿Sale? Aquí es diferente como cuando lo dije que el acreedor había aceptado y ya la insolvencia de María hizo que regresara conmigo. Eso es diferente a que se haya declarado nula la sustitución, ¿sale? Porque a lo mejor María ni siquiera había aceptado o porque el acreedor no contestó y no había aceptado. Cualquier circunstancia en la cual pueda anular esa cesión o esa sustitución del deudor es donde evidentemente pues deja de tener los efectos jurídicos que yo pretendía que tuviera. A lo mejor sí pasaron 2, 3 meses, 4 meses, pero en esos 4 meses pues María ni en cuenta y no pagó o se rehusó o no pagó, entonces al declararse nula regresa a mí y si no pagó y se generan intereses, pues regresa con todo y todo. Esos son sus accesorios, ¿sale? Eh, ¿Por qué? Bueno, por cumplimiento, por incumplimiento, pues como haya quedado, ¿no? Si cumplió parcialmente o incumplió en su totalidad, todo eso regresa a mi deudor primitivo o deudora primitivo. Entonces, pero con la reserva de los derechos que pertenecen a un tercero de buena fe. El tercero de buena fe, bueno, pues a lo mejor se supone las partes son pues los contratantes o los que directamente intervienen, los terceros y que pueden actuar de buena fe, a lo mejor es que pues yo tenía un acreedor que cuando evidentemente pues él cumplió con su deber de fiador o a lo mejor dejó empeñada su moto por mi deuda y hasta determinado momento se terminó porque se había cedido la deuda, lo hizo de buena fe, pero a lo mejor si yo, deudora primaria, actué de mala fe y por eso se declaró nula la sustitución,
el acreedor, le estoy pasando una obligación a alguien que no me debe absolutamente nada, pero que lo inventé para librarme de la obligación. Entonces, la persona que a lo mejor eh, garantizó en prenda su motocicleta, dice, pero yo qué culpa tengo. Ese es actuar de buena fe. No tenía conocimiento, yo actué conforme a ningún tipo de engaño, ningún tipo de vicio en el consentimiento, entonces hasta ahí evidentemente pues se le respeta, ¿no? Con la reserva de los derechos de quien, del tercero que actuó de buena fe. Eso es un ejemplo de un tercero que actuó de buena fe, así como pueden haber pues muchos otros. ¿Sale? Pero si hasta aquí no existe alguna duda, pregunta o comentario, lo dejamos, pero sí me gustaría por lo menos voy a rapidísimo a compartir algo que me gustaría que vieran y que lo voy a dejar ya, ¿dónde está? Ya ni lo, aquí está. ¿Qué es esto? Este documento lo voy a subir en la plataforma. ¿Sale? Necesito por ahí, voy a hacer algunas preguntitas respecto a este documento. Está muy sencillito. Son 20 preguntas, son 20 preguntas, perdón, 20 hojitas. Está muy práctico. Viene aquí, como lo vemos, de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, en un sistema de universidad abierta, es decir, está estupendo para poder aplicar. Viene de Derecho Civil 2, la unidad 5 de las últimas, transmisión de las obligaciones, que es justo lo que estamos viendo. Y parte de ello, el contenido, me gusta tratarlo porque si no nos da tiempo a nosotros de revisarlo con la calma posible, estas preguntas nos van a ayudar a resolver, a ser autodidactas y a resolver pues las dudas, y en las siguientes sesiones que tengamos de transmisión en vivo, pues o de alguna manera me las pueden hacer llegar, y las podemos resolver conjuntamente. Donde el contenido es precisamente la sesión de derechos. Si vemos el 5.1, digo eso por mero, mero conocimiento de introducción a lo que todo esto viene, y creo que viene bastante eh, explicado, ¿no? Muy bien, realmente. Tenemos algo que no hemos tocado, pero vamos a ver, que es la subrogación. Al menos ya tener un conocimiento previo y llegar y aterrizar la subrogación, qué es la subrogación real, etcétera. Bueno, pues ya tenemos ese conocimiento. Y tenemos sesión de deudas, que de alguna manera pues ya lo estamos mencionando un poquito. Entonces, no está tan perdido, no es como iniciar a estudiar un tema nuevo, porque es algo que ya estamos viendo, pero es una información, una fuente que me parece muy interesante. Vienen incluso las fichas de las consultas o fichas bibliográficas de dónde se consultaron para tomar esta información. Y entonces ya te viene explicando, ¿no? Sesión de derechos de crédito como objeto del tráfico jurídico. El tráfico es el intercambio, básicamente. Entonces, ahí nos vamos empapando. Además, comenzamos a aumentar nuestro lenguaje jurídico. Entonces, no sé si existe alguna deuda, alguna duda, pregunta, comentario hasta el momento. No, profesora, está Bueno, bien. perfecto. Entonces, por ahí tenemos también, estamos pendientes de la actividad y bueno, en Civil 2 nos vemos la próxima semana para la continuación de la asignatura de penal. Mañana sí va a ser la transmisión en este horario. Entonces, pues nos estaremos viendo ya sea mañana o hasta la próxima semana. Que tengas una excelente noche y hasta pronto. Igualmente, profesora, que tenga buena noche. Hasta luego. Gracias.